Mentes, ¿cómo estáis? Sin más preámbulo, ¿vale? Este vídeo es muy importante en el canal, es súper importante, porque de alguna forma el mundo tiene un funcionamiento bastante importante, bastante interesante, que nos influencia gravemente en nuestra experiencia de vida. Para decirlo claramente, estamos dormidos. Estamos súper dormidos. Incluso hasta las personas que leen y se meten estos vídeos, incluso de desarrollo personal, estamos constantemente dormidos y tenemos que empezar a despertar. Ahora, aquí hay muchos conceptos que tenemos que empezar a tener claros para poder empezar a elevar el nivel de conciencia. Pero elevar el nivel de conciencia no quiere decir que empieces a ver luces de colores, no. Esto es básicamente para que comiences desde hoy en día ya a empezar a manifestar la vida que tanto deseas. Al final todo ser humano tiene una cosa, y es esto. Todo el mundo busca esto: libertad. Sea lo que busques, al final lo que quieres encontrar en tu vida y experimentar es libertad. Ahora, ¿por qué no la tienes? Esta es la pregunta principal, ¿por qué no la tienes? De alguna forma, estamos muy condicionados. Como he dicho antes, estamos muy dormidos. Incluso hasta las personas que leen, incluso hasta las personas que de alguna forma tienen un cierto desarrollo espiritual, una cierta sensibilidad para ver cosas que otros no ven, también siguen dormidos, ¿vale? Hay ciertos grados de somnolencia, ¿vale? Que en este caso de alguna forma nos está afectando bastante. Primero que todo, el mundo funciona de la misma manera. Y hay tres aspectos muy importantes que en este caso tienes que tener en cuenta para poder conectar con esa libertad, ¿vale? Y eso es lo siguiente. En este caso sería, si vamos a poner un triángulo, y podríamos poner que en este caso es la salud, el dinero y en este caso el amor, ¿vale? Estos tres aspectos son sumamente importantes. Si tú tienes estos tres aspectos, obtienes la famosa libertad. De alguna forma, el ser humano, nosotros, ¿no? Estamos constantemente luchando en nuestra vida para poder experimentar alguna de estas áreas en su máximo potencial. Es decir, en este momento, si me estás viendo, es posible que sufras algún tipo de disonancia o algún tipo de carencia de alguno de estos tres ámbitos. Te falta amor, te falta o dinero o te falta salud. Da igual cómo lo quieras ver, da igual de qué manera lo quieras en este caso explicar o justificar, pero en este caso lo que te pasa a ti y lo que nos pasa a todos es que tenemos alguna carencia de estos ámbitos. Por ende, cuando hay carencia de estos ámbitos, no podemos llegar a tener esa libertad, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? El mundo está configurado de una manera bastante perfecta para que en este caso nosotros nos saboteemos y no experimentamos esta libertad. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando un pueblo, en este caso nosotros, no somos libres, somos controlables. Es decir, un ser humano que tenga carencias y que no tenga libertad es un ser humano fácil de engañar. Un ser humano que tenga carencias es un ser humano fácil de engañar, que es lo que nos pasa al 95%, mejor dicho, 99% de la sociedad, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede aquí? Porque ahora escucharás, no, pero es que hay gente que tiene dinero, tiene amor, tiene supuesta salud. Entonces me está diciendo que esa gente, ese tipo de personas ya son libres. Sí y no. Aquí hay dos tipos de libertad, ¿vale? Está la libertad del ego y la libertad del espíritu, que está justamente aquí. Por eso digo que el 1% solo está justamente en este nivel de conciencia, en este nivel de vivencia, solo está posiblemente el 1% de la sociedad. Porque de alguna forma esa libertad que tú estás, en este caso, mentalizándote, o el que tú estás, en este caso, visualizando, tiene que ver justamente con la libertad que el ego te está ofreciendo. Es decir, tengo que tener un buen cuerpo, tengo que tener una buena salud, en este caso, tengo que tener un amor, tengo que tener una pareja que me quiera, tengo que tener una familia interesante, una familia que realmente me acoja y, por supuesto, tengo que tener dinero. ¿Por qué? Porque estos tres aspectos, de alguna forma, hacen que seas un hombre o una mujer de alto valor. Es decir, si tú tienes estos tres aspectos, es muy posible que seas reconocido y seas valorado en tu sitio, en tu trabajo o donde estés. Y esto nos pasa a todos. Entonces, voy a poner un ejemplo para que tú me entiendas. ¿Cristiano Ronaldo es libre? Sí y no. Es libre aquí. Aquí es libre. Pero aquí posiblemente no.
porque como he dicho antes, solo está el 1% de la sociedad. Pero como este estrato aún no nos corresponde, de alguna forma, porque no estamos aún en ese nivel de conciencia, vamos a hablar primero de cómo poder alcanzar este tipo de libertad, que es la libertad del ego. Aquí una cosa muy interesante, el ego no es malo, ¿vale? Aquí hay muchos estratos. A medida que tú vas elevando tu nivel de conciencia, vas elevando tu nivel de vida, vas preguntando de cosas mucho más significativas y mucho más profundas, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, ¿vale? Que quiero que entiendas. El mundo tiene dos niveles de conciencia muy diferenciados, ¿vale? Está el nivel del poder y el nivel de la fuerza. Si te pones a mirar y nos vamos a los países del tercer mundo, hay un funcionamiento, hay una característica que realmente hace que este mundo funcione de esta manera y que no sean capaces de cambiar a un paradigma del primer mundo, que es el poder. Y es justamente la supervivencia. Cuando tú estás en la fuerza, a ti te interesa sobrevivir, te interesa en este caso tener alimento, te interesa que tus hijos estén bien, te interesa que estés seguro de alguna forma. Por ende, no te vas a hacer preguntas que te lleven a esa libertad. A ti no te importa realmente qué salud tengas, lo único que te importa, no te importa tampoco qué dinero tengas, no te importa nada de eso, lo que te importa es simplemente que lo que tengas sea para tus propias supervivencias. Entonces, de alguna forma el mundo se ha conformado, ¿vale? El mundo se ha conformado para que de alguna manera tú estés constantemente en fuerza, estés constantemente sobreviviendo, estés constantemente en necesidad. ¿Por qué? Porque de esa forma el mundo, la élite del mundo, que ahora hablaremos un poco de eso, te tiene controlado. Eres una persona controlable. De alguna forma, lo que necesitamos justamente ahora en este mundo son personas que deshagan o se den cuenta de que vivimos en una Matrix, vivimos en un mundo donde realmente algo no encaja. Seguro que te lo has preguntado muchas veces. A ver, el mundo no solo puede ser, mi vida no solo puede ser pagar facturas, llegar a fin de mes, comer lo justo, tratar de sobrevivir para poder alimentar a mis hijos. De alguna forma tiene que haber algo más y por supuesto que hay estratos, ¿no? Pero de alguna forma es como que la vida se hace sosa, ¿no? Y es porque aquí pasa algo muy importante y es el ego. Aquí el ego toma un papel pero que muy importante. ¿Qué es el ego? Esta es la pregunta muy importante. ¿Qué significa el ego? Ese conjunto de características que tenemos los seres humanos que no han sido examinadas, es decir, es la sombra. Pero eso es una definición muy superficial. El ego tiene muchísimo más que eso. El ego al final, el ego en última instancia, es todo aquello que te mantiene donde estás. El ego en última instancia es todo aquello, es todo proceso mental, es todo proceso egoico corporal que te mantiene donde estás, porque el ego es enemigo del cambio. Por ende, al ego no le gusta que cambies, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta situación en nuestra vida? Para poder cambiar esto, tenemos que remontarnos primero a esto que hemos explicado antes. Esto es la clave para que poco a poco puedas elevar tu nivel de conciencia y alcanzar por lo menos este tipo de libertad. Primero que todo, tenemos que comprender que de alguna forma el mundo nos ha enseñado que tenemos que solucionar un problema fuera, ¿verdad? Es como que constantemente, si no tengo dinero, tengo que trabajar. Si no tengo pareja, tengo que buscar pareja en Tinder o tengo que hacer algo para relacionarme más. Si no tengo algo, tengo que buscarlo. Es una forma bastante newtoniana de operar. Y en cierto sentido tiene sentido. En cierto sentido es lógico, ¿no? Si te falta algo, ve a por ello. Sin embargo, aquí pasa algo que no estamos siendo capaces de ver, y es justamente la energía, ¿vale? No sé si conocéis el mapa de conciencia de Hawkins, el mapa de conciencia, que en este caso tiene los niveles de poder y los niveles de fuerza. En los niveles de poder, digamos que está el amor, y en los niveles de fuerza está el miedo o la culpa, ¿vale? Amor y paz están en los niveles de poder, y el miedo y culpa están en los niveles inferiores. ¿Qué sucede? Que el 95% de la gente está transitando, en este momento de la humanidad, está transitando miedo y culpa. Y esos niveles de conciencia, esa energía, ese sistema de pensamiento, no te permite cambiar. ¿Se entiende? Porque de alguna forma tu mente te va a recordar las cagadas que hiciste, los errores que cometiste, toda la mierda que hiciste, y estás tan anclado al pasado y tan apegado a tu pasado que es muy difícil que puedas cambiar e irte a estos niveles de conciencia.
Sí, en algún punto de tu vida podrás estar aquí, claro, tú meditas, si tú meditas y estás leyendo un libro de desarrollo espiritual, o estás en un contexto poderoso, un evento, evidentemente sí vas a estar aquí. Pero ¿qué sucede? Que no estamos ahí todo el tiempo, porque la mente, tu ego, es muy astuta y sabe perfectamente cómo bajar esos niveles de conciencia para que no estés constantemente ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo me saboteo a mí mismo? ¿Cómo yo, antes de poder empezar a cambiar esto y poder realmente transformar todo esto, cómo yo realmente sé y de qué forma estoy siendo consciente de que estoy siendo manipulado por mi ego y en este caso también por el mundo? Que ya hablaremos de esto porque el ego y la élite tienen mucho que ver. Primero que todo, hay unos hábitos bastante interesantes, ¿no?, de aquellas personas que realmente están subyugadas y dominadas por el ego. Y es la comida, lo que tú comes, los hábitos que tienes. Hábitos y comida es justamente lo mismo, pero quiero separar un momento. Hábitos, comida, y el último es lo que tú consumes en tu día de información. De alguna forma, el mundo te da ciertos somníferos o ciertas pastillas para que tú estés en un determinado nivel de conciencia. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy quiero meditar y quiero trascender mi cuerpo físico y me como un donut o me como un dulce, evidentemente esa vibración se va a ver alterada. ¿Por qué? Porque cuando tú estás deprimido, cuando tú estás en un estado de conciencia muy denso, te va a dar por comer cosas que sean pues cosas bastante mierda. Comida basura, donuts, pizza, hamburguesa. No digo que esté mal comer eso de vez en cuando, no estoy diciendo eso. Yo digo que si eso se acentúa de manera, en este caso permanente y sostenida, es que estamos perpetuando un nivel de energía, de vibración muy pero que muy denso, que te va a llevar al miedo y la culpa. Entonces, el miedo y la culpa, ¿qué te lleva? A que no cambies y a que estés constantemente controlado por el ego. Bien, entonces, tus hábitos, si tú realmente quieres saber si estás identificado por tu ego o no, si estás realmente dominado por tu ego, observa tus hábitos. ¿Cómo te alimentas? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué ves? Esto es muy importante. Los 3 hábitos principales que yo he podido realmente observar en mí y en las personas que están completamente dominadas por el ego son los siguientes: comida basura, sedentarismo, demasiado sedentarismo, y información nociva para la mente. Es decir, las noticias, los cotilleos, todo eso, todas esas distracciones, más la comida basura y más el sedentarismo, son los 3 pilares que hacen que tu ego te domine completamente. ¿Por qué? Porque a través de ahí se crea la zona de confort. De hecho, lo voy a poner aquí, que es comida, la comida basura. En este caso también sería, aparte de la comida basura, como he dicho antes, las noticias y por último, el sedentarismo. Cuando tú estás deprimido, cuando tú estás, en este caso, deprimido, estás bajo de energía, normalmente sueles adoptar estas características: comida basura, sedentarismo e información negativa o información que en este caso te destruye o te distrae del verdadero trabajo que tienes que hacer. Evidentemente aquí el ego le encanta esto. ¿Por qué? Porque estás en una zona de confort. Y al final, la zona de confort, ¿qué significa? Significa simplemente es una zona donde no estás viendo y no estás observando lo que realmente está ocurriendo. Eso es lo que significa zona de confort. Zona de confort es una zona donde realmente estás dormido y no puedes ver lo que realmente está sucediendo. Eso es lo que significa zona de confort. Ahora, ¿qué hago yo para poder cambiar esta perspectiva? ¿Qué hago yo para poder cambiar mi vida a una vida mucho más poderosa, una vida realmente mucho más elevada, una vida realmente que tenga un sentido mucho mayor que pagar facturas y vivir al día y vivir de manera humilde o vivir de manera repetitiva? ¿Qué se puede hacer para poder realmente cambiar todo eso y llevarlo a un contexto superior? Primero, ser consciente. Es decir, la persona que es consciente de que está siendo dominada por su ego, o que está siendo en este caso subyugada por su ego y que realmente reconoce que está en una situación negativa, es la persona que puede salir de su prisión. Aquel que sale es aquel que sabe que está preso. El que cree que está libre es el que seguro no va a salir bajo ningún concepto. Entonces, si en tu vida, en este momento, hay algo que va mal, ya sea por dinero, ya sea por salud, ya sea por amor, relaciones, etc., es porque estás siendo dominado por tu ego. ¿Por qué? Porque al ego le encanta ser víctima. Y esto es muy importante. ¿Qué significa ser víctima? Víctima es pensar, de alguna forma,
que todo lo que hay fuera de mí me puede hacer daño. Todo lo que hay fuera de mí me puede hacer daño. Por ende, al final, cuando yo estoy en una posición de víctima, no puedo cambiar. Y esto es lo que al ego le encanta, porque mientras más víctima seas, mientras más culpes al gobierno, mientras más culpes a tu pareja, mientras más culpes a tu situación de vida, mientras más que te compadezcas, te culpes incluso a ti mismo, culpes todo lo que hay fuera incluso a ti, es una forma de mantenerte estancado y que no evoluciones. ¿Por qué? Porque en el momento que quieras dar un paso, te vas a acordar de todas las mierdas y de todas las cagadas que hiciste. Y eso es lo que va a hacer que realmente no puedas crear y manifestar una vida completamente distinta y en este caso estar justamente aquí, en la libertad. Entonces, de alguna forma, para poder realmente salir por lo menos hacia esta libertad, en el cual tus necesidades básicas, tus necesidades fisiológicas, sociales estén cubiertas, necesitamos tomar conciencia. Luego ya pensaremos ya en llegar aquí, que es la verdadera libertad, que es donde realmente ya salimos del mundo de los patrones y las corrientes que hay en el mundo actual. Entonces, primero, identifica en este momento cuál es el conflicto que tienes. Identifica cuál es el conflicto que estás teniendo y seguramente ese conflicto esté relacionado justamente con esto, con el dinero, con el amor o con la salud. Identifícalo. Y ahora, una vez que tú identificas ese conflicto, tienes que pensar, y justamente lo puedes incluso apuntar, piensa y analiza que justamente eso que estás viviendo es una situación donde te has puesto como víctima, ¿vale? Es decir, todo lo que pasa en tu mundo representa lo que yo deseo. Evidentemente hay una influencia del ego, hay una influencia de unas élites, que luego hablaremos de eso, pero evidentemente tú has elegido el papel. Tú has elegido el papel de víctima. Porque de alguna forma, a pesar de que haya muchas influencias, a pesar de que haya muchas cosas que al mundo le interesa que estés ahí, porque le interesa, evidentemente, esto no hay que ser tampoco muy listo para darse cuenta de que al mundo le interesa que estés en un nivel de conciencia bajo. ¿Por qué? Porque de alguna forma eres más manipulable. Y si tú eres más manipulable, evidentemente estás subyugado a lo que la gente arriba dice. Para mí un ejemplo claro de esto fue el COVID. El COVID al final fue un acontecimiento que de alguna forma destapó muchísimo miedo inconsciente que había en la sociedad. Evidentemente todos acatamos las órdenes de los de arriba. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos siendo controlados, somos controlados y controlables por esas personas, por esas élites. Bien, entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa. No hay diferencia entre élite y ego. No hay diferencia entre ego y élite. Tu ego es igual que la élite. Es lo mismo. Al ego le encanta controlar, al ego le encanta sabotearte, al ego le encanta pensar que tú eres el víctima de todo lo que te sucede. Es justamente lo que hace la élite, los mecanismos que utiliza la élite para mantenerte en ese nivel de conciencia. ¿Bien? Porque de alguna forma, si tú fueras capaz de ver el sol tras la caverna de Platón, por ejemplo, en esa historia, en esa fábula que es maravillosa, de alguna forma, al ego lo que no le interesa es que tú cambies. Es decir, ¿por qué tú piensas, hablando de España, por ejemplo, este país, que no se enseña con vehemencia cómo manejar tu dinero? Cómo administrar tu dinero. ¿Por qué crees que no se enseña? ¿Por qué crees que tampoco se enseña de manera paulatina, de manera vehemente, el cómo gestionar tus emociones, por ejemplo? Son asignaturas que son más básicas incluso que las que queremos que son básicas. Esto está hecho a propósito. Y no hay que culpar a nadie. No hay que enjuiciar a nadie. No se trata de esto. Se trata de que tomes conciencia de que tú has permitido que estas personas, que esta élite, que esta corriente del mundo te controle. Ahora, este es el momento perfecto para que empieces ya a despertar y que empieces a tomar conciencia y a manifestar la vida que tanto deseas. Porque ahora te pregunto, vale, ¿por qué no puedo yo manifestar la vida que tanto deseo? Y me vas a decir, porque soy mayor, porque no valgo, porque no estoy seguro, porque de alguna forma todos esos conceptos que tú me dices son conceptos que tu mente y tu ego en este caso te han instaurado y tú los has hecho tuyos. Pero eso no es verdad. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que has hecho lo necesario a nivel espiritual, a nivel de conciencia, para poder llegar a la vida que tanto deseas? ¿Realmente crees que has hecho todo lo necesario? La respuesta seguramente sea no. ¿Por qué? Porque te has puesto en una posición de víctima. ¿Por qué? Porque el pensar que yo soy viejo, el pensar que es muy difícil, el pensar que esto no es para mí, el pensar todo eso son excusas y son formas de victimismo que no te hacen responsable y jamás vas a poder llegar a estar
aquí. Os voy a ser honesto, yo aún no estoy aquí. Aún tengo que sanar ciertas cosas con el dinero, con la salud y en este caso con el amor. Pero evidentemente el primer paso para poder realmente alcanzar esa libertad, por lo menos en este mundo, es justamente sanar estas tres áreas: dinero, salud y amor. Y el amor no solo es con las relaciones, no solo es con tus padres, no solo es con tu pareja, es contigo mismo. Es contigo mismo, porque al final todo lo que observas en el mundo representa inconscientemente lo que deseas. Y esto es una frase que quiero que realmente le integres. Todo lo que representa en este mundo representa exactamente lo que deseas. Porque si no, ya lo tendrías. Porque si no, sería tu vida diferente. Así de simple. Dejemos ya de engañarnos. Tu consciente es un 5%, tu inconsciente es un 95%. Entonces, de alguna forma, hay muchas cosas que en tu vida no funcionan y tú piensas que es lo externo, es que es el gobierno, que es mi pareja. Deja de engañarte de una puta vez. Es que eso es justamente lo que quiere el ego, para que no cambies. Pensar que es otro el que te está haciendo daño. O pensar que es mi situación de vida la que me está haciendo daño. No, eres tú mismo que te has llevado a esa situación de vida. Evidentemente, como he dicho antes, hay una élite, hay un ego que te condiciona y que justamente te lleva a eso, pero es que tú lo has elegido. Esto es como la película de Matrix, donde se te dan dos pastillas, la pastilla azul y la pastilla roja. La pastilla roja te va a llevar a la perdición y la pastilla azul te va a llevar a la libertad. Tú tienes esa decisión. Tú tienes esa decisión de poder cambiar en cualquier momento, incluso en este instante, da igual la edad que tengas, da igual los fracasos que hayas tenido, esa situación de vida. Ahora, ¿qué pastilla vas a elegir ahora? ¿Qué pastilla vas a elegir ahora? Para poder llegar a esta libertad, como he dicho, es sanar estas tres áreas. Sanarlas. Ahora, ¿cómo las sano? Esta es la pregunta importante. ¿Cómo puedo yo llegar a este tipo de libertad? Por lo menos. Porque con esta libertad, familia, ya podemos empezar a preguntarnos otras cosas. Es decir, es muy difícil pensar en la espiritualidad, en la conciencia, cuando estas tres áreas no están sanas. Es decir, prefiero pagar una factura que pensar en mi espiritualidad, que pensar en mi conciencia. Se requiere de un grado muy importante de espiritualidad o de conciencia para poder realmente pensar en esto cuando carezco de esto o tengo ciertas situaciones que tengo que resolver. ¿Bien? Entonces, primero que todo, hazte la pregunta, o hazte, mejor dicho, la afirmación. Todo lo que representa en mi vida representa exactamente lo que deseo. Todo. Entonces, la segunda es, yo no puedo ser víctima. Yo soy responsable de todo lo que he manifestado en mi vida. Y la tercera es justamente tomar conciencia. Porque cuando sabes que tu vida, tú has sido el creador de tu vida, has sido el responsable, ya podemos ver la vida de una manera diferente. Ahora, por ejemplo, con el dinero. El dinero es muy sencillo. Eso es muy sencillo y a la vez muy difícil. ¿Por qué? Porque con el dinero lo que pasa es que nos hemos identificado tanto con unos patrones en la infancia. Por ejemplo, ¿no? Tus padres tenían muchas dificultades económicas, por ejemplo. Tú veías que tu entorno tenía muchas dificultades económicas. La pobreza, digamos, que estaba bien valorada. El pasar trabajo, el trabajo te honra. Ese tipo de cosas, aunque tú veas que son ciertamente lógicas o lógicas, para tu inconsciente hay un valor emocional muy grande ahí. Por ende, no puedes salir de ese bucle de carencia económica. Porque tu inconsciente ya sabe perfectamente que está anclada tu identidad, se ha forjado a eso. Al igual que la salud y el amor. Entonces, si tú realmente quieres salir de este bucle, primero toma conciencia. Y segundo, lo único que tienes que hacer en ese instante es reconocer que tú has creado esta situación. Cuando lo reconozcas, hazte esta pregunta. Desde la responsabilidad que yo soy, desde la responsabilidad que yo estoy asumiendo en este conflicto que no puedo resolver, ¿qué puedo hacer diferente? Y aquí hay dos cosas que puedes hacer. Primero, pide ayuda al Espíritu Santo. La has cagado muchas veces. Has cometido muchos errores. Tú solo no puedes resolverlo. Toda esta mierda que tu vida justamente ahora no la puedes resolver tú. Pero hay algo que lo puede hacer por ti. Y es el Espíritu Santo. Pide ayuda y conecta con esa energía. Yo le llamo Espíritu Santo, llama a la conciencia, llama al universo, como te dé la puta gana. Pero pídele ayuda al Espíritu Santo y que te permita ver esta situación de una manera diferente. Y luego, una vez que le pides ayuda de corazón, estate atento a las ideas que te pueden venir para poder cambiar justamente esa situación. Es posible que te lleguen ideas nuevas. Es posible que te lleguen pensamientos nuevos. Es posible que te lleguen personas con propuestas diferentes. Es posible que te lleguen oportunidades de trabajo, que te llegue una pareja, que te llegue a lo mejor una receta médica que tienes que seguir para curar tu salud.
Cualquier cosa que te llegue es una respuesta del Espíritu Santo. Y que te resuene, por supuesto. Entonces, pide ayuda de verdad, porque por ti solo no has podido, es que no puedes. Tu vida es una mierda porque tú mismo la has creado. Entonces, para descrear justamente todo eso, requerimos de una ayuda superior, requerimos de una fuerza superior que nos permita liberar toda esta mierda. Y perdón por decirlo así, pero es que es cierto. Ahora, pide ayuda al Espíritu Santo que te permita ver algo que tú en este momento no puedes ver, porque todo conflicto y todo problema, que estamos en la fuerza, que estamos justamente aquí en miedo y culpa, obedece a que no queremos ver o a que no podemos ver otra cosa diferente. Y ya por último, estate atento a las acciones inspiradas o cualquier acontecimiento que te pueda llegar para que puedas resolver ese problema e ir al siguiente nivel. Es de esa forma, pidiendo ayuda al Espíritu Santo, conectando con esa energía superior, es como podemos llegar justamente, por lo menos aquí. Por lo menos aquí. ¿Y qué sucede cuando estás aquí? Que empezamos a observar mucho más. Y empezamos a entender, evidentemente, que existe justamente esto. Que existe una élite. Que existen unos intereses, de alguna forma. Y esto no es culpa, ni esto no es para juiciar, no. Pero sí que pueden existir unos intereses en el mundo que te hacen vibrar de una manera determinada. Entonces, cuando tú realmente entiendes esto, contraintuitivamente, lo que debes de hacer hacer justamente lo contrario que el mundo hace. Porque parece ser que el mundo te da como una serie de reglas que si tú las sigues, eres buen ciudadano, pero no eres feliz. Y si no las sigues, eres malo y tienes que comenzar poco a poco, cuando observes esos rasgos donde el mundo realmente sabemos que hay una manipulación tremenda, tenemos que comenzar a hacer justamente lo contrario. ¿Y cómo hacemos justamente lo contrario? Escuchando nuestro corazón. No lo que las reglas dicen, no lo que el mundo nos dice, sino escuchando lo que realmente queremos hacer. Y es justamente ahí cuando comenzamos a, por lo menos, vislumbrar esta parte, que es justamente ver lo que ya el mundo no ve, porque el mundo ya nos ve. Entonces recuerda que el mundo le interesa que estés preocupado, le interesa que estés jodido, le interesa que estés negativo, le interesa que estés así para que no te hagas preguntas mucho más profundas y mucho más fundamentales que van a hacer que tu vida cambie radicalmente. Y te aseguro que tu vida puede cambiar de manera muy radical si simplemente tomamos conciencia de esto. Primero, el primer paso es tomar conciencia de que en este momento tienes, estoy seguro de que tienes una carencia en estas tres áreas. En el dinero, en la salud o en el amor. Estoy convencido de que en este momento tienes una carencia en esas tres áreas. Entonces lo que tienes que hacer simplemente es tomar conciencia, escribir qué patrón derivado de estos tres aspectos es el que te está produciendo conflicto justamente ahora y pedir ayuda al Espíritu Santo. Pedir ayuda al Espíritu Santo toda la que se pueda. Medita 4 horas, medita 1 hora, escríbelo, quémalo, haz lo que necesites hacer, pero conecta con esa energía para que la mente te ayude a resolverlo, porque por ti solo no puedes hacerlo. Y luego la segunda opción es que simplemente estés atento a los objetivos, estés atento a los acontecimientos que la vida te muestra para que puedas liberarte de esa situación. Entonces, eso es un poquito lo que quería comentaros. Esto lo he visto tantas veces ya, ¿no? He estado estudiando, llevo estudiando la conciencia durante 10 años, veo muchos patrones, tenemos muchos alumnos y veo que, de alguna forma, muchos patrones se repiten constantemente. No somos especiales. Al final es dinero, un problema con la pareja o con el padre. Siempre hay una situación que nos perjudica y que nos quita paz y que no nos permite realmente ser libres. Entonces, de alguna forma, cuando somos capaces de comprender que la mente humana es una sola, todos somos lo mismo, en diferentes contextos, pero todos justamente lo mismo, mis problemas son los tuyos y los tuyos son los míos, es cuando realmente podemos comprender de qué manera podemos salir de toda esta mierda que nos hemos metido y que nos han metido. Y la clave está en empezar a tomar conciencia. Recuerda, los hábitos, comida basura, sedentarismo, noticias, deja de hacer eso. Esto es tu ego. Las noticias, la comida basura y en este caso el sedentarismo son los 3 vástagos que tiene el ego para mantenerte en la miseria.
Porque esto, la noticia, la comida basura y el sedentarismo no te va a llevar a ser rico. Y cuando digo rico no me refiero a rico material, sino rico de manera espiritual. ¿Vale? Identifícalo claramente. Empieza a leer libros de desarrollo espiritual. Empieza a buscar información alternativa. Empieza a comer comida mucho más balanceada. No digo que en algún momento no te puedas comer algo, comida basura, pero empieza a controlar todo eso. Porque es el ego. Porque al ego le encanta el placer a corto plazo. Al ego le encanta que estés dormido para no manifestar abundancia, para no manifestar la vida que tanto deseas. Y este es el momento de que ya empieces a cambiar todo esto. Por ende, lo único que tienes que hacer en este instante, y luego haremos más vídeos, ¿no?, para hablar sobre justamente la élite, cómo opera la élite, o para hablar en profundidad de cómo opera el ego, de cómo podemos hacer cambios mucho más poderosos, cómo podemos pasar del punto A al punto B de manera rápida y de manera fuerte. Si quieres saber más, comenta. Tenemos una academia donde realmente estamos teniendo éxito con todos los alumnos que estamos teniendo. El éxito es prácticamente el 100% porque hemos sabido identificar cuál es el problema de base que tenemos el ser, que tenemos en este caso y que compartimos los seres humanos, que es justamente esto de aquí. Cuando somos capaces de integrar estas tres partes y sanar esto, todo es crecimiento hacia arriba, todo es crecimiento hacia arriba. Por eso los países pobres no evolucionan, porque de alguna forma están tan centrados, evidentemente, en la supervivencia, en la fuerza, que es muy difícil que puedan llegar a ser libres. Es muy complicado. Entonces, familia, gracias por estar ahí. Vamos a hacer más vídeos porque de verdad que si comprendes esto, aunque sea un 10%, tu vida va a cambiar, seguro. Tu vida va a cambiar 100%. Lo tengo clarísimo porque tenemos muchos casos de éxito y sé que vamos a tener muchísimos más casos de éxito. Así que espero que te haya servido y nos vemos en próximos vídeos.